Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Elsa y hoy hacemos tiramisú. Comenzamos colocando el queso mascarpone en un bowl. Vamos a añadir también la nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. Es importante que estos dos ingredientes estén bien fríos. Con las varillas eléctricas y a velocidad media vamos a batir durante un par de minutos hasta conseguir una crema homogénea. Añadimos el azúcar y volvemos a batir a velocidad media hasta integrarlo todo. No debemos batir en exceso, solo lo necesario hasta conseguir una crema firme. Con la espátula vamos a terminar de remover y de mezclar y vamos a guardar esta preparación en la nevera. Por otro lado, vamos a añadir al café que teníamos endulzado y a temperatura ambiente el amaretto. También podría ser brandy o cualquier licor de nuestra preferencia. Removemos y reservamos. Ahora vamos a mojar los bizcochos o vainillas en la mezcla de café y los vamos a colocar en la base del molde que hemos elegido. El molde que estoy utilizando mide 30 centímetros de largo por 20 de ancho y 5 centímetros de alto. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Compartas y actives las notificaciones. De esta manera sabrás cada vez que suba un nuevo vídeo. Cuando tengamos la base lista, vamos a añadir una capa de la crema de queso. Yo estoy utilizando una manga pastelera con una boquilla redonda y lisa. Voy a colocar la mitad de crema de queso para cubrir la base de bizcochos. Si no tienes manga pastelera, puedes extender la crema de queso con una espátula o cuchara y luego alisarla de forma uniforme. El tiramisú es un postre popular italiano. Es un dulce fácil de preparar y con un sabor delicioso. Si no conocías esta receta, te animo a que la prepares, porque cuando lo hagas seguro que te va a encantar. Vamos a colocar la crema de queso formando copetes sobre toda la base de bizcocho. Cuando tengamos toda la base cubierta, vamos a espolvorear cacao puro por toda la superficie de la capa de crema. Ahora vamos a repetir la operación anterior. Vamos a mojar las vainillas en la mezcla de café y la vamos a colocar por encima de la capa de queso mascarpone, presionando ligeramente. Este postre se prepara muy rápido y sin horno. Es un postre ideal para cualquier celebración. Si no te gusta el sabor a café muy intenso, podrías añadir un poco de leche a la mezcla de café. El auténtico tiramisú italiano lleva huevo crudo en su preparación de crema y queso. Yo he adaptado esta receta a mis gustos y preferencias. Terminamos de colocar la mitad de la crema de queso que nos había quedado, formando copetes sobre toda la base de bizcocho. Llevamos a refrigerar un mínimo de 6 horas,
Pasado este tiempo, espolvoreamos con abundante cacao en polvo y ya tendríamos listo nuestro tiramisú. Ahora lo voy a cortar para que veas cómo queda por dentro. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Adiós.